En medio de los intereses legítimos o no de los camioneros en el transporte público y de las acciones buenas o no del gobierno para regular, está el objetivo central de este servicio, que es los usuarios. Los usuarios, amas de casa, estudiantes, obreros, profesionistas, son los que utilizan este servicio público que es concesionado, subrogado y en ocasiones también prestado por el gobierno del Estado. ¿Cuál es la visión de los usuarios? Han dejado de ser un ente pasivo y se han subido ya al reclamo. Lo han hecho por la vía de manifestaciones, pero también por acciones legales. Esta es otra visión que hoy tocamos aquí en Ruta 44. Uno de los segmentos poblacionales que más usa el transporte y a quien en parte se deben son los estudiantes de Jalisco. La Federación de Estudiantes Universitarios, desde su concepción, abrigó la problemática de poca eficiencia y eficacia del transporte metropolitano, lo que le ha traído más de un desencuentro con la autoridad y con los señores del llamado pulpo camionero. En esta ruta, la Federación de Estudiantes Universitarios nos hablará de los alcances de alzar la voz por la exigencia de un servicio público de calidad y sin sesgos particulares. Bueno, he dicho en esta cápsula inicial que, interés legítimo o no, los usuarios están en medio de los intereses de los camioneros y la acción del gobierno, una labor que en ocasiones ha sido realmente fallida o infructuosa. En esta ocasión saludo con mucho gusto al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, un viejo amigo de casa, Marco. Gracias por estar con nosotros también. Carlos, gracias por la invitación. Bien, Marco, pues a ver, ¿crees tú que en esta relación o en esta situación de los usuarios ha habido la suficiente, digamos, sensibilidad de parte de camioneros y gobierno para escucharlos en varias ocasiones? Bueno, lo que queda claro es que durante 3 administraciones pasadas no hubo ni el mínimo de sensibilidad para escuchar no solo a la Federación de Estudiantes Universitarios, sino a la sociedad en general. Y lo digo porque hay datos que así lo comprueban. Hubo 1,075 muertos, calculados, estimados, en estos 3 sexenios, víctimas del transporte público, víctimas del camión en específico. Y nunca hubo una mesa siquiera de diálogo. Hoy festejamos que el gobierno del Estado haya tenido esta iniciativa para sensibilizar al gremio camionero y que se puede empezar a discutir un servicio que es necesario discutirlo, pero a fondo. En épocas pasadas solo veíamos discusión cuando se hablaba de tarifa y casi siempre se lograba, en favor de los camioneros, un acuerdo en el cual se aumentaba la tarifa del transporte público. Por eso la medida adoptada por el gobierno, aparte de inédita, es una medida que se debe festejar porque sensibiliza no solamente a los camioneros en el tema de la tarifa, de dejarla en 6 pesos, sino también a dar una discusión diferente en donde el centro de la discusión sea el usuario. Marco, había una serie de televisión muy antigua que se llamaba La Dimensión Desconocida. Por momentos me parece que estoy viviendo yo en la dimensión desconocida porque los camioneros eran de una manera, reclamaban un incremento de la tarifa, hablaban de que no era negocio y de un día para otro resulta que todos están dispuestos a colaborar. ¿Qué pasó? Bueno, pues es uno de los misterios sin resolver, ¿no? Sí, también es es un una serie misterio ahí que todavía no sabemos. Lo importante del asunto es que efectivamente el gobierno se sensibiliza. Te lo digo porque nosotros acudimos al Tribunal Administrativo a finales de agosto, obtuvimos una suspensión. De agosto a febrero, que duró la suspensión, ahorrando alrededor de 600 millones de pesos a la población por esta suspensión otorgada a la Federación de Estudiantes Universitarios, datos de la Universidad de Guadalajara, no son datos que yo inventé. Los camioneros solo hablaban de cómo quitar la suspensión, estaban hablando de la tarifa, que le estaban perdiendo, y hoy ya no hablan de tarifa, hoy hablan de usuario. Entonces es muy bueno que hayan cambiado su discurso. ¿Cómo lo ha logrado el gobierno? Pues bueno, no lo sé, pero es un misterio sin resolver, pero bueno, lo bueno es que la discusión está en el usuario. Ahora, yo te preguntaba esto porque en la historia reciente los camioneros han hecho compromisos, hicieron compromisos de mejorar el servicio, de poner unidades al servicio de gente discapacitada, etcétera, y no cumplieron. ¿Qué te hace pensar que esta vez sí cumplan? Mira, Carlos, te voy a decir una cosa. Me parece que hay una gran señal, una muy buena señal que hay que festejar, que hay que felicitar al gobierno, que es que la tarifa se haya mandado 6 pesos. La tarifa aprobada eran 7. Entonces, hoy quedan 6 pesos con una certeza al usuario de que no está subiendo el camión. Esa es la primera, y que no está en tribunales ya la disputa. Me parece que aún así todavía faltan señales de ver.
Esto no quiere decir que ya porque haya quedado en 6 pesos, ya las organizaciones nos vayamos a quedar calladas, ya no vayamos a hacer críticas, al contrario, nos está dando la pauta el gobierno del Estado para criticar, para proponer y para mejorar. Esto va a ser paulatino y en medida que veamos las mejoras va a ser en medida de los festejos. No podemos bajar la guardia ni bajar las manos. Hay que actuar con cautela. Hay que actuar con cautela, pero hay que actuar también con un voto de confianza al gobierno que mediante una señal lo está solicitando. Entonces hay que hacerlo así, con un voto de confianza, pero también sin dejar de ver, sin dejar de señalar, sin dejar de criticar, sin mantener ese espíritu crítico que por lo menos a la Federación de Estudiantes Universitarios por más de 20 años ha hecho que se convierta en la bandera tradicional de los estudiantes. Bueno, yo te preguntaba esto de la cautela y perdóname por parafrasear a un clásico, pero sería un poquito de que ya nos mintieron, no nos volverán a mentir, ¿no? Por eso la cautela. Bueno, no nos vamos a dejar. Esa es Se la los dijimos respuesta, desde ¿no? un principio, ¿no? Cuando aumentaron el precio de la tarifa del transporte público, lo dijimos, no nos creyeron, salimos a la calle en Guadalajara, en Puerto Vallarta y obtuvimos una suspensión. Muy bien. Bueno, hemos tenido ya 3 visiones, la del gobierno, la de los camioneros y también de los usuarios. Después de la pausa, al estilo de Ruta 44, nuestro tradicional cruce de caminos.